Amada Iglesia, ¿cómo está? Dios les bendiga, que es una gran bendición poder estar una vez más con ustedes. En este momento yo quiero orar para poder entrar a la palabra del Señor y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Oramos. Padre, tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos cuidas, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que la palabra, Señor, entre, Padre, en los corazones de cada uno de mis hermanos que está escuchando, Padre, en este momento. Seas tú, Señor, hablando, Dios amado, Señor, y tú dándome sabiduría, Señor, para poder dar tu palabra, Señor. Seas tú hablando por mi boca, Señor, no sea yo, Señor, sino tú, Señor, hablando por mis labios, Padre, porque para alguien que llegue, Señor, en este momento, Señor, toca su corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios amado. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, es una alegría poder estar aquí y pues quiero compartir yo la palabra del Señor con ustedes. Mateo capítulo 27. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 10. Vamos a ir por partes. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amados, la muerte de Judas. Siempre he pensado y dicho también yo que el que traiciona tiene más peso de pecado, creo yo, ¿no? Porque, en fin, Pedro le negó muchas veces, pero Judas lo entregó, que es muy, muy diferente. Imagínate tú, Pedro al final, Pedro se arrepiente, pero Judas sufre un remordimiento, no un arrepentimiento. De esa manera es que Judas se sentía, tenía remordimiento, decía: ¿cómo pude haberlo hecho? O sea, hay muchas y formas de poder pensar como Judas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? No entendió, porque incluso Jesús antes, capítulos más atrás, dice: hay uno de vosotros me traicionará. Aún así, yo me imagino que Judas estaba ciego y sordo, porque no pudo entender y comprender lo que Jesús había dicho, pero tenía que cumplirse las escrituras y tenía que hacerse de esa manera. Cuando ya devuelve aquí en estos versos que hemos leído, quiere devolver el dinero, ya lo hace por remordimiento, porque sabe que Jesús no pudo hacer las cosas. Quizás Judas estaba esperando que Jesús se levantara con gran poder y que consumiera, solamente matase a los romanos y se deshiciera de todo eso. Pero cuando Judas vio que Jesús estaba siendo golpeado y se estaba siendo arrestado, él tuvo ese remordimiento y dijo: no, he entregado a un hombre inocente.
y obviamente los principales sacerdotes, su meta de ellos era arrestar a Jesús. Así que, amados, no confundamos mucho lo que es el remordimiento en las cosas del Señor como el arrepentimiento verdadero. Que nosotros hemos llegado a un arrepentimiento verdadero en los momentos que hemos pecado, que hemos hecho algo y hemos estado arrepentidos. Y lo hemos hecho mucho de nosotros, nos hemos arrepentido y hemos hallado el perdón de Dios. Más el remordimiento queda, es como el decir, bueno, que he hecho algo malo en mi remordimiento, pero hasta ahí llega. Y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y termina siendo como una rutina, y al final se queda en ti y no sabes si realmente eres perdonado o no, porque fue un remordimiento y si eso se quedó y te confunde eso porque no has realmente te has arrepentido, sino solo fue un remordimiento. Eso causó vamos a hablar por partes y vamos a sacar el provecho que nosotros, lo que Dios nos quiere enseñar en cada frase, en cada parte que vamos a tener en este transcurso. Amén, hermanos. Muy bien, continuando, Pilato interroga a Jesús del versículo 11 al versículo 14, mis hermanos. Si ustedes me siguen, o si no, solamente escúchenme, lo voy a leer, ¿ya? Dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La pregunta es: ¿por qué se maravilló Jesús? ¿Por qué se maravilló el gobernador de Jesús? En la forma en cómo Jesús actuó, en la forma en que cómo Jesús procedió. Él cayó. Miren, cuando estaba de pie ante el gobernador le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Obviamente, si él decía así, ya había motivos para poder arrestarlo. Pero él cayó y solamente dijo: mire lo que contestó, tú lo dices, como una respuesta sabia. Eso es lo que hizo Jesús. Él no dijo ni sí ni no, solo dijo: tú lo dices. O sea, tu boca está hablando, no yo, porque si él lo decía, él estaba aclarando y ahí había problemas. Ahora, el otro punto en esta parte de cómo Jesús calla es que también fue como tentado, porque incluso le dice el gobernador, le dice: mira, no oyes cuántas cosas testifican de ti, en contra de ti. O sea, y había muchas cosas que eran mentiras. O sea, en realidad Pilato sabía que era mentira. En realidad Pilato sabía que los testimonios que había eran falsos. Y lo que Pilato le decía: no, Jesús, no escuchas todo lo que hablan en contra de ti. O sea, en otras palabras le decía: ¿por qué no reaccionas? A ver, defendete. Lo que están hablando de ti no es verdad. Él sabía, Pilato sabía que era verdad todo eso. Lo que estaba hablando contra él, todo era mentira. Y Jesús calla. Empezó a callar. De esto el gobernador es que se maravillaba mucho y dice: este no hace nada. Y se maravilla la fuerza de voluntad que tenía Jesús. Jesús sabía ya lo que había de venir. Jesús estaba preparado ya. Recuerden también que en la entrada de Jerusalén, él ya estaba en su mente preparándose para lo que ya estaba viniendo, las cosas que ya estaba por pasar. Y Jesús ya estaba preparado. Iba a ser doloroso y ya estaba empezando. De esa manera es que el gobernador pues se maravillaba mucho de él, porque había escuchado muchas cosas de Jesús antes, pero a él le tocó ahora interrogarlo a él, y él estaba frente a frente, pero aún así se maravillaba por la fuerza que tenía y porque sabía que todo era mentira y estaba teniendo un juicio injusto, en la cual nosotros también deberíamos
trabajar en esa área de nuestras vidas, amados, porque nosotros muchas veces actuamos de manera brusca y rápida, ¿no? Y actuamos rápido y estamos ahí, nos sobresaltamos de muchas maneras y no tenemos ese poder de dominarnos a nosotros mismos, de tener un dominio propio. Aprendamos del Maestro. Amén. Versículos 15 al versículos 31, es un poquito largo, pero vamos a leer que Jesús es sentenciado a muerte. Y eso es lo que vamos a hablar, vamos a leerlo. Los que tienen su Biblia me siguen, Mateo 27, 15 al 31, y los que no escuchan, por favor. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sé que estas partes hemos visto películas, muchas otras formas de cómo ha sido escarnecido nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces nosotros ver esas imágenes fueron muy fuertes. Aquí, ¿en qué veo yo? ¿Qué noto yo en esta parte, en la primera parte del versículo 15 para adelante un poquito? Pues que Pilatos era un cobarde. Era cobarde porque él tenía la autoridad y la potestad para poder decir: bueno, no hay nada y punto, ya. Pero por el temor del qué dirán y el qué va a pasar, es que Pilatos agarra y se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver con él, con este hombre. De todas maneras, bueno. Y bueno, aquel entonces era costumbre, dice la Biblia, era costumbre de soltar un preso en las fiestas. Ya recuerden que estaban todos ahí porque eran las fiestas de los judíos y tenían que soltar a un preso, y eso fue lo que sucedió. Y tenían que soltar un preso y le preguntaron cuál, y obviamente todos, como en contra de Jesús, dijeron a Barrabás. Pero Pilatos podía haber hecho más, podía haber metido las manos bien, pero él no lo hizo por el que dirán, por los superiores que él tenía y por todas las cosas, ¿no? Que, o sea, tener un alboroto en la ciudad, en su propia ciudad, ya era visto algo malo, que no tenía autoridad y todas esas cosas.
Pero mira cómo pasó. Y también habla de que la mujer de Pilatos le dice: no te metas porque me ha hecho sueño toda la noche. O sea, se soñó con él y también escuchó hablar, porque Jesús, todo lo que Jesús hacía en la ciudad ha sido escuchado por todos, por los principales sacerdotes, los gobernadores, por las esposas, por todo, y era bien escuchado. Y es por eso que a la mujer le dice: no pongas manos sobre ese justo, sabía también, ¿no? Y había muchos también de la nobleza que apoyaban a Jesús en su ministerio, ¿no? Las mujeres, muchas de las mujeres apoyaban a Jesús en el ministerio. Pero yo creo que Pilato pudo haber hecho más, como nosotros, que podemos hacer mucho más, y no por el que dirán o por el que dirá mi familia, mis hermanos, mis amigos, o por el puesto de trabajo que tenemos nosotros. Quizás no tenemos un puesto de trabajo, pero para que no noten que soy cristiano o no puedo yo, pues hacemos muchas cosas, ¿me entiendes? Que no queremos, y ocultamos y tapamos y no nos hacemos ver, y somos como que cristianos en burbuja, que estamos ahí, solo dentro de la burbuja actuamos, pero fuera no. Nadie nos conoce, nadie nos ve, y nadie sabe. Pudo haber hecho mucho más, hermano. Podemos hacer mucho más nosotros. Y aquí en el versículo 25, pues obviamente se hicieron una automaldición, dice, ¿no? Más o menos. Dice, el pueblo dijo, bueno, cuando Pilatos está lavando las manos, dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ay a vosotros. Y la gente, ¿sabe qué respondió? La gente dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ay a vosotros. Y la gente dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sangre inocente, sangre justa, cayó sobre él y sobre sus hijos. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. ¿Dónde estoy? Bueno, los pecados de cada persona, los pecados de cada hombre, son limpios por la sangre de Jesús, ¿entiende? Somos limpiados por la sangre de Cristo, y Jesús nos limpia con su sangre. Cuando ellos dicen: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero era sangre injusta. Ellos no tenían arrepentimiento. Ellos iban a demandar, así como la sangre de Caín demandó, la sangre de Abel demandó a Caín, ¿entiende? Muchas cosas más. Amados, puedo aclarar muchas cosas más de esto, pero vamos a continuar. Versículos 32 al 56, lo leemos. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La crucifixión y muerte de Jesús, amados. Muchos de nosotros ya tenemos en mente una película en especial que es sacada por Mel Gibson, más o menos cómo es que fue la situación, cómo sucedió todo eso, a comparación de la primera que hemos visto, la vida de Jesús, y con la que salió La Pasión de Cristo, pues fue muy controversial, no controversial, sino muy fuerte, porque yo estaba acostumbrado a pasar livianamente esto cada vez que leíamos la muerte, la crucifixión y muerte de Jesús, y lo tomaba muy liviano porque no pensaba en ningún momento en mi cabeza cómo es que sucedió todo esto. Cuando ya fuimos un poco más estudiando, me he dado cuenta que no es como lo pensábamos, y que un hombre podría aguantar hoy en día eso, no creo. Nos derrumbamos con poco, con poco nos deshacemos fácilmente. Y para mí Jesús es un hombre a admirar bastante, porque estudiar esta parte de aquí, de cómo sucedió, qué pasó, qué utilizaban, cómo fue, estudiar que aquellos tiempos en Roma, cómo castigaban, cómo eran los clavos, porque yo antes como muchacho yo decía los clavos, claro, pero no viera las cosas que utilizaban, y todo lo que sucedía era algo que a veces hace doler y te hace pensar y decir, wow, realmente se merece nuestro amor y nuestro cariño el Señor Jesús. Vamos a ver. Lo crucifican al Señor, y entre ellos tiene dos ladrones a su lado, a su costado. La Biblia dice que igual injuriaban contra él los dos, pero al final uno de ellos se arrepiente, ¿no? Pero los dos injuriaban también. Todos esperaban ver que él se levantara. Hizo muchos milagros. La gente decía, sí, tantos milagros que ha hecho. Si se dice llamar el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no se baja de la cruz? Y ya la gente pasaba a su lado meneando la cabeza, como al decir, ¿y dónde está lo que hablabas? ¿Y dónde está lo que decías? Y Jesús callaba. Mira,
muchas veces nosotros de verdaderamente no tomamos muy en cuenta esta área. Para mí pues, es un poco doloroso no tomar a Jesús seriamente. Muchas veces no lo tomamos a Jesús muy seriamente porque creemos que es una historia más, un cuento más. Creemos que como que nos los contaron en la iglesia, como que lo vemos solamente ya Jesús hace más de 2000 años atrás. Pero esta parte de aquí hace que nuestros corazones otra vuelta vuelvan al Señor. Hace que tú realmente veas el amor, el cariño, el que ha tenido hacia nosotros. Y realmente, amados hermanos, los que nosotros debemos tomar muy en cuenta y tenerlo aquí dentro del corazón, todo lo que Jesús padeció por nosotros, y la muerte y la crucifixión de Jesús, la crucifixión y la muerte de Jesús. Amados hermanos, yo leyendo ahorita todo esto, esta parte de la crucifixión de Jesús, yo les animo y animémonos entre nosotros, amados, de que realmente Jesús existe, de que no es una historieta más, de que no es una fábula o algo que nos comentaron desde pequeño, porque muchas veces lo hacemos ver como una historia, así como que nos cuentan en el colegio que existe el duende, que existe la viudita negra y muchas otras cosas más. Y hay gente que realmente cree que la viudita existe. Pero, amados, muchas veces lo tomamos muy así. No, sé que vamos a la congregación, sé que asistimos a la congregación, pero no tomamos en cuenta realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Y en este capítulo se lee lo que Jesús padeció por nosotros. Nosotros teníamos que estar ahí. Nosotros teníamos que estar en la cruz. Pero Él lo hizo por nosotros. Versículos 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Padre es un Padre santo y no tolera el pecado. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, los pecados del mundo estaban cargándose sobre Él. Mis pecados, los pecados de todos, el tuyo. Y Dios Padre no puede ver el pecado ni abrazar el pecado. Es por eso que Jesús clama y dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? No te veo, no te siento. Y Jesús se siente por primera vez solo. Y es ahí donde ya no aguanta más. ¿Te imaginas eso? Y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te imaginas? Sin Dios nos sentimos solos. Nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, nos hace sentir solos delante de Dios. Y es por eso que muchas veces nos sentimos tan solos y decimos que a veces Dios nos ha dejado, que Dios nos ha desamparado. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde está Dios en esta cuarentena? ¿Y dónde está Dios en mi trabajo, en mi negocio, en mis hijos? ¿Y dónde está Él?
O hay muchos que están tantos años de cristiano y dicen, ¿dónde está Dios? Y tantos años he entregado a Él. No hay. Amados, yo creo que es momento de poder acercarnos a Dios. Yo creo que es el momento de poder tomar realmente el verdadero amor que Jesús hizo por nosotros. Yo les animo, amados hermanos, a que podamos acercarnos más a Dios. Versículos 57 para adelante vamos a leer. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis al guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo al guardia. Mira, los judíos y los del este, mejor dicho, los los principales sacerdotes incluso sabían ese temor de que sí iba a resucitar, porque los sacerdotes escuchaban a Jesús, todos escuchaban, y ellos sabían incluso digo, me aseguro que sabían más que sus discípulos, porque sus discípulos dejaron de cada uno se volvieron a sus trabajos, cada uno hicieron lo que quisieron, y yo digo que los principales sacerdotes incluso sabían más que ellos, porque ellos sí se aseguraron de que Jesús no se levantase de su tumba, mientras que los discípulos cada uno volvieron a su lugar. Qué irónico, ¿no? Pero me llama la atención cuando dice cuando lo mandan, ¿no? Cuando dicen vayan, hay que mandar a un guardia y asegurar el sepulcro, porque si no, dice, será el postrer error peor que el primero. Entonces, en la primera dejaron que Jesús predicase, y su error, según ellos, fue de que le dieran vía libre a Jesús para poder predicar, y no pudieron contra él, y predicaba, y fue uno y sanaba enfermos y todo eso, y no podían tomarle. Imagínense Jesús realmente, imagínense si él resucitara, es peor, pero ellos no pudieron detenerlo a Jesús. Y yo digo que sí fue peor. ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy somos millones de cristianos que seguimos a Jesús y que decimos: Jesús ha resucitado y Él vive en nuestros corazones y está en nosotros, juntamente con nosotros, y Él está con nosotros. Amados hermanos, es una pequeña reflexión al cual yo les animo para que ustedes puedan leer la palabra del Señor, reflexionarlo, leer capítulos, versículos por versículos, para poder analizar y ver, y si no pueden, pues acérquense a alguien, hablen a algún hermano diciendo: hermano, a ver, ¿qué opinas de qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? ¿Me entiendes? Entonces, para poder nosotros ayudarte también a poder entender paso a paso, poco a poco, la palabra del Señor, los libros,
porque ciertamente sí, muchas veces lo leemos, amado, leemos la Biblia, pero muchas veces no entendemos ni comprendemos, porque hay palabras que palabras que están escritas que no entendemos, y por eso es que no comprendemos bien. Tenemos que, amados hermanos, si no sabes, pues pregunta. Estamos nosotros, están varios líderes también. Dile, hermano, mira, no entiendo este capítulo, ¿me podrías decir qué quiere decir? O me puedes comentario, mándame algún comentario. Entonces yo sé que lo vamos a hacer con gusto, y lo podemos hacer, y podemos enseñarnos los unos a los otros. Amado, que Dios te bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber estado un momento conmigo, y yo quiero hacer una oración por ti. Se nace en el corazón de poder orar por ti, porque si tú estás pasando en este momento un momento de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? Tantos años de cristiano que he entregado, ¿qué voy a hacer? Pues yo quiero orar por ti, y oremos juntos para que Dios pueda volver ese fuego en tu corazón, volver ese primer amor, para que tú puedas levantarte, respirar profundo y decir, lo haré, volveré y seguiré los pasos del Señor. Oraré por ti. Dios amado, Señor, gracias porque tú obras en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por lo que haces hasta el día de hoy. Pero muchas veces, Señor, me siento afligido, con peso encima, cargado, cansado, y como que ya no podemos andar y proseguir. Y a veces siento que a veces tú no estás. Mas, Señor, quiero que renueves mis fuerzas, renueva las fuerzas de mi hermano que está ahí detrás de la pantalla. Haz que su vida, Señor, tenga sentido. Haz que su corazón vuelva y retome los caminos nuevamente, Señor. Y tu primer amor, Señor, renazca y se avive el fuego en su vida, Señor, en su corazón. Para que podamos, Señor, nuevamente, Dios, volver a los caminos tuyos, Señor. Y seguir hablando de ti, predicando tu palabra, enseñando, Señor. Muchas gracias, Dios amado, agradecido estamos contigo. Yo lo bendigo cada uno de mis hermanos que están detrás de cámaras, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, y te bendigo a ti, querido hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias, que Dios te bendiga. Pues nada, es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima, muchas bendiciones a todos. Dios te bendiga.